Capítulo 27. Super. Electricidad. Magnético. Pistola. Al ver la sonrisa segura de Kaminari, Hiro se sintió un poco nervioso. Pero a su lado, Tetsu dio un pisotón, levantó los puños y esbozó una sonrisa feroz. Bueno, ya que lo dices. Hagámoslo. En ese momento, Tetsu parecía innegablemente genial. ¿Hiro? Kaminari sonrió mientras chocaba los puños con Tetsu, y luego se giró hacia Hiro. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Hiro, frunciendo los labios con fingida irritación. Su respuesta hizo que tanto Kaminari como Tetsu sonrieran con satisfacción. En ese momento, supieron que podían confiar en ella. Hiro ya no era solo una compañera de clase, era una compañera de equipo. Las verdaderas parejas no se forjan solo con palabras, sino con esfuerzos y acciones compartidas. Y cuando conectas de verdad con alguien, siempre hay un toque de realidad que entra en juego. No importa cuán apasionados o idealistas sean tus sueños, necesitan estar arraigados en la realidad. Bien, lo primero, dijo Kaminari, y su sonrisa se transformó en una expresión más seria. Se concentró en la tarea, pero luego se volvió hacia Hiro y le preguntó algo que la dejó perpleja. Tienes un reproductor de música contigo, ¿verdad? En ese momento, el enorme robot Zero Pointer estaba a menos de 60 metros de distancia. Su gran tamaño desplazaba polvo y escombros mientras aplastaba los edificios circundantes. Sí. ¿Por qué?, respondió Hiro, visiblemente confundido. Cuando llegue el momento, pon Only My Railgun. Ponlo en bucle y sube el volumen al máximo, dijo Kaminari, completamente serio. Hiro. Tetsu. De vuelta en la escuela secundaria los héroes y maestros, todavía recuperándose del espectáculo del derribo de un solo golpe de Midoriya al punto cero en el área B, se quedaron sin palabras una vez más por la extraña solicitud de Kaminari. ¿Por qué?, preguntó Tetsu, estupefacto. Poniendo música a todo volumen durante una emergencia como esta. No entendía el razonamiento de Kaminari. Música de fondo. No puede haber un momento tan épico sin una canción de batalla igual de épica. Tiene que emocionar a todos, explicó Kaminari, agitando la mano como si fuera lo más obvio del mundo. Bien, centrémonos en lo que tenemos que hacer a continuación. Hiro y Tetsu intercambiaron miradas resignadas, prefiriendo no discutir. Simplemente asintieron, dispuestos a seguir el ejemplo de Kaminari. Al fin y al cabo, por muy raras que fueran sus ideas, sabían que tenía un plan. 10 segundos después, entraron en acción. Como el efecto de la aceleración de alta velocidad en Hiro y Tetsu había desaparecido, Kaminari los recargó rápidamente con otra descarga eléctrica, por si las cosas se complicaban. Esto les aseguraría suficiente movilidad para escapar si fuera necesario. Ahora, la estrategia. Hiro se quitó los auriculares de la oreja y puso música, a pesar de pensar que la petición de Kaminari era absurda. Mientras tanto, Kaminari y Tetsu, ahora brillando con electricidad dorada, entraron corriendo en un edificio cercano, subiendo las escaleras a toda velocidad. ¿Y el ascensor? Por favor, como si pudiera seguirles el ritmo. Kaminari, ¿por qué dijiste que este movimiento definitivo que planeas solo tiene un 50% de posibilidades de éxito?, preguntó Tetsu mientras subían corriendo las escaleras. Porque es enorme. Nunca me había enfrentado a algo tan grande. Tetsu guardó silencio, sin saber si Kaminari lo había dicho de una forma tan extraña. Por suerte, llegaron al último piso antes de que tuviera tiempo de hacerse más preguntas. Solo una frágil puerta de hierro los separaba del tejado. Auge. Tetsu derribó la puerta de sus bisagras con facilidad y subieron a la espaciosa azotea. Delante de ellos, el colosal robot Zero Pointer avanzaba torpemente, imparable. Liberación. Guarda el sueño grabado en tu corazón. No dudaré ni siquiera en dejar el futuro atrás. Ignorad los límites sin sentido. Abajo, Hiro había puesto música, y la conocida letra de Only My Railgun resonaba en la distancia. Aunque el volumen no era ensordecedor desde esa altura, fue suficiente para acelerar la sangre de Kaminari. Sus sentidos físicos agudizados, gracias a su don, hacían que la canción se oyera con total claridad. La emoción de Kaminari aumentó.
Por primera vez, pudo experimentar el tipo de momento culminante, con música de fondo, que los protagonistas del anime disfrutaban. Aquí vamos, Tetsu. Justo detrás de ti. Con un fuerte desgarro, Tetsu activó su don, arrancándose los restos de su ropa. Su cuerpo de acero brilló a la luz del sol mientras ocupaba su lugar frente a Kaminari. Dale. Mientras tanto, abajo, Hiro llevaba a cabo su parte del plan. Se encontraba peligrosamente cerca de los escombros desmoronados causados por la devastación del punto cero, mientras trozos de escombros caían a su alrededor. Pero envuelta en la corriente dorada de Kaminari, no mostró miedo. En cambio, se concentró, extendiendo la toma de sus auriculares hacia el suelo. Luego, con un ritmo preciso, activó su don. El sonido amplificado de sus latidos, multiplicado por 10, se extendió por la entrada de sus auriculares hasta el suelo. El resultado fue inmediato. Crack crack. Auge. El suelo frente a Hiro se hizo añicos en forma de abanico y el hormigón sólido se redujo a escombros en segundos. No es suficiente. Hiro apretó los dientes. Sabía que su trabajo no era solo destruir el suelo, sino ralentizar al punto cero lo máximo posible, dándoles tiempo a Kaminari y Tetsu para preparar su ataque. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante, esquivando los escombros con su velocidad acelerada. Se posicionó a solo 10 metros por delante del robot gigante, peligrosamente cerca. A esa distancia, Hiro sentía temblar el suelo bajo sus pies a medida que la imponente máquina se acercaba. Los profesores que supervisaban la situación se pusieron tensos. Con la UA. Recovery Girl, en el área B, cualquier lesión que Hiro sufriera allí podría no recibir tratamiento inmediato. Solo quedan 3 minutos de examen. La voz de Present Mig resonó repentinamente por todo el lugar del examen. Al mismo tiempo, solo mi cañón de riel alcanzó su clímax. Pase a ver. El bombardeo recorre este planeta en busca de una salida. Solo mi Railgun puede dispararlo. Ahora mismo. En la azotea, un rayo de luz dorada deslumbrante surgió de la ubicación de Kaminari. Desgarró el aire, una brillante corriente eléctrica que se dirigía hacia el punto cero. Hiro, los profesores de la UA y todos los candidatos del área C que aún no habían huido observaron con asombro cómo el rayo atravesaba al enorme robot como si fuera de papel. La luz dorada impactó el centro de control del puntero cero con precisión milimétrica, atravesando su núcleo. Super. Eléctrico. Magnético. Cañón de riel. El rugido triunfal de Kaminari resonó más fuerte que la explosión que le siguió. Mientras el fuego y los rayos envolvían al robot gigante, Kaminari permanecía en la azotea, con su cabello rubio ondeando al viento, luciendo como el héroe que aspiraba a ser. Bueno, excepto por la parte donde Tetsu fue lanzado desde el tejado en el proceso. Capítulo 28. Expuesto. Examen terminado. El anuncio de Present Mig resonó en los altavoces, seguido de un zumbido similar a una alarma que resona en las 7 comunidades de simulación. Pero en el área C, ninguno de los candidatos movió. En cambio, permanecieron allí, con los ojos abiertos, mirando fijamente hacia el enorme rayo de luz que acababa de destruir el punto cero. El robot gigante seguía explotando de forma espectacular, un recordatorio constante de lo que acababa de ocurrir. Y, por supuesto, la canción Only My Railgun sonaba en bucle de fondo, contribuyendo a la atmósfera surrealista. Para ser justos, los candidatos no fueron los únicos sorprendidos. Los profesores de la UA estaban igualmente conmocionados. La mayoría estaban concentrados en los sucesos del área B, donde el puñetazo de Midoriya había derribado a un punto cero. Nadie había visto el enorme rayo de luz proveniente del área C hasta ahora. Una cosa estaba clara. Lo que acababa de ocurrir superaba con creces las capacidades del estudiante promedio. Una cosa era que Midoriya destruyera un robot de un puñetazo, incluso a costa de sufrir lesiones graves. Pero en el área C, el puntero cero había sido completamente aniquilado, con su núcleo completamente perforado. Se les pasó por la cabeza un pensamiento. ¿Qué pasaría si ese rayo hubiera estado dirigido a una persona? No saquemos conclusiones precipitadas. Nezu, el director. Una pequeña criatura blanca con aspecto de rata, aplaudió para llamar la atención de los profesores. Sabremos más cuando revisemos las imágenes.
Con movimientos rápidos y expertos, tecleó en el teclado que tenía delante, fusionando 6 pantallas pequeñas en una sola grande. Pronto, observaban el desarrollo del evento desde una vista satelital, capturando cada instante de las acciones de Kaminari desde arriba. Sí, la UA tenía satélites, y parecía que tenían más de uno. Una escuela bastante poderosa, sin duda. En la pantalla, Tetsu, cuya piel se había oscurecido debido a su don de acero, estaba de pie sin camisa frente a Kaminari. Los restos de su ropa estaban esparcidos por todas partes, lo que hacía que la escena pareciera un tanto inusual. Pero la expresión de Kaminari era completamente seria. Extendió los brazos hacia adelante, colocándolos paralelos a ambos lados del cuerpo de acero de Tetsu. Una electricidad dorada comenzó a crepitar entre los brazos de Kaminari. Las corrientes, controladas, fluían obedientemente entre sus manos sin fugas. Esta constante acumulación duró unos 20 segundos antes de que pequeñas chispas comenzaran a danzar por el cuerpo de Tetsu. Entonces ocurrió algo notable. La figura de acero de Tetsu comenzó a elevarse lentamente del suelo. Aunque solo flotaba a unos 10 centímetros de altura, el efecto era evidente. Flotaba, dentro del campo de energía entre los brazos extendidos de Kaminari. Tetsu, visiblemente tenso, cerró los ojos y levantó los brazos, juntando las palmas de las manos como si rezara. En ese momento, le confió todo a Kaminari, depositando toda su fe en su amigo. Gradualmente, el cuerpo de Tetsu pasó de estar erguido a estar horizontal, transformándolo en un misil de acero con forma humana apuntando directamente al puntero cero que se acercaba. Y entonces los ojos de Kaminari se agudizaron. Electricidad dorada brotó de él, llenando la azotea con una intensa oleada de poder. La corriente era tan fuerte que incluso la carga residual iluminó el área circundante, convirtiendo la azotea en una zona peligrosa y rebosante de energía. Super. Eléctrico. Magnético. Cañón de riel. Apenas Kaminari pronunció esas palabras cuando la electricidad se condensó en un rayo dorado cegador, que se disparó a una velocidad increíble. El rayo atravesó el aire y atravesó el centro del puntero cero, cortando sin esfuerzo su estructura metálica como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Solo después de la explosión del enorme robot, la voz de Kaminari se apoderó de la acción. Los profesores que observaban la grabación oyeron su grito triunfal al mismo tiempo que presenciaban la fulminante destrucción del punto cero. El silencio reinó en la sala de profesores de la UA. El director Nezu, All Might y el resto de profesores se quedaron sin palabras por un momento. ¿Qué habían dicho durante su reunión de hace unos días? El control de Kaminari sobre la electricidad no era tan avanzado, ¿verdad? ¿No habían concluido que Kaminari no era tan fuerte como otros candidatos importantes como Yoarashi y Hinasa Todoroki Shoto en términos de poder de combate o movilidad? ¿Podrían esos dos incluso vencer a Kaminari en un duelo 1 contra 1 ahora? Se suponía que Kaminari era mediocre en lo académico y en lo estratégico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo demonios había logrado un movimiento que involucraba electromagnetismo? No era un truco para principiantes. La serie de preguntas retóricas dejó a los profesores sin nada que decir. Si el puñetazo de Midoriya en el área B los había sorprendido, el cañón de riel electromagnético de Kaminari los había dejado completamente atónitos. Bueno, inconscientemente habían ignorado el papel de Tetsu en todo esto. No había mucho que decir sobre él, después de todo. Había sido lanzado como un proyectil, pero Kaminari era claramente la estrella del espectáculo. ¿Pero qué estaba haciendo Kaminari ahora? En la pantalla, la postura de Kaminari había cambiado. Levantaba los pulgares con entusiasmo, pavoneándose sin rumbo, con una expresión extrañamente triunfante. ¿Se está felicitando?, murmuró All Might con una expresión de confusión. Este extraño comportamiento le resultaba familiar. No. All Might se recordó rápidamente. Ahora soy profesor en la UA. No puedo pensar en estos estudiantes más que como héroes en potencia. No. Debo seguir siendo profesional. Pero no puedo. No puedo contenerlo más. Parece un idiota, dijo una voz fría e inexpresiva desde atrás. All Might, junto con los demás profesores en la sala, exhalaron como si se hubieran quitado un gran peso de encima. Habían estado pensando lo mismo, pero no se habían atrevido a decirlo en voz alta. Se giraron y vieron a Aizawa, mejor conocido como Eraseread, parado detrás de ellos.
Probablemente este sea el límite de su don. Continuó Aizawa con tono pensativo. No bromeaba. Evaluaba seriamente la condición de Kaminari. Después de todo, con Kaminari como el candidato ideal para la clase 1A, Aizawa sabía que pronto sería responsable de él. Comprender sus limitaciones era crucial. Sí, hay una nota en su expediente, confirmó el director Nezu, recordando con agudeza todos los datos del candidato. Kaminari Denki es propenso a sufrir un cortocircuito cerebral si libera más energía eléctrica de la que su cuerpo puede manejar en poco tiempo. En la pantalla, Kaminari pareció volver a la normalidad. Miró a su alrededor con nerviosismo, como para asegurarse de que nadie hubiera visto su vergonzoso momento. Tras confirmar que no había moros en la costa, se ajustó la ropa y el pelo con naturalidad, intentando parecer lo más tranquilo posible. Con una sonrisa segura, caminó hasta el borde del edificio, de pie entre las chispas y el fuego del robot destruido. La melodía acelerada de Only My Railgun seguía sonando mientras levantaba el pulgar hacia el suelo. Hiro Kyoka, mirándolo, no pudo evitar sonreír. All Meet. Director Nezu. Aizawa Shouta. El resto de los profesores héroes. Entre los nuevos estudiantes del curso de héroes de la UA, presenciaban el ascenso de un individuo verdaderamente único. Un chico con un poder increíble y un don para el teatro. Todos los profesores no pudieron evitar sonreír, aunque con cierta exasperación. Mientras tanto, en el área B. Auge. Tetsu, olvidado por todos tras la destrucción del punto cero, fue lanzado por la explosión de Kaminari. Impulsado por la fuerza del impacto, se estrelló contra el suelo, creando un cráter. Casualmente, aterrizó justo al lado de Midoriya, que yacía inconsciente, con sus heridas ya curadas por el Kir de Recovery Gel. Recovery Gel miró fijamente al inconsciente Tetsu, con una mirada confusa en su rostro. ¿Qué carajo? Capítulo 29. Retirarse del grupo. Suspiró. Kaminari, sin electricidad, entró en el ascensor y pulsó el botón de la planta baja. El silencioso zumbido del ascensor llenaba el aire, el único sonido al descender. Sin música de fondo ni explosiones, solo el suave zumbido de la maquinaria. Fue un raro momento de paz que le dio tiempo para pensar. No era que Kaminari no quisiera mantener la calma. Movimiento de alta velocidad. Entrada, con solo cañón de riel. Disparando mientras levantaba heroicamente a Hiro desde fuera del edificio. Pero su cuerpo tenía otros planes. El supercañón electromagnético que acababa de usar había eliminado toda la electricidad de su sistema. Por suerte, el guante de su mano derecha había empezado a recargarlo. El cristal del dorso emitía una suave luz azul brillante mientras funcionaba. Ahora, hablemos de ese cañón de riel electromagnético. En realidad, ese movimiento era el ataque más poderoso de Kaminari, pero antes de esto, su cañón de riel solo había sido una imitación de la técnica de Misaka Mikoto, usando monedas como medio. El alcance era corto y la potencia de salida limitada, con una distancia máxima de solo 50 metros. La razón para usar monedas, además de ser fáciles de transportar, era su control sobre el electromagnetismo. Simplemente no era lo suficientemente potente para algo más complejo. A diferencia de la Misaka Mikoto de otro mundo, Kaminari tenía serias limitaciones que considerar. Eso, cuando les dijo a Tetsu y a Hiro que tenía un 50% de posibilidades de éxito, sinceramente exageraba. Las probabilidades reales eran mucho menores. Si el cañón de riel fallaba, lo peor que podría pasar era que se quedara sin energía y no pudiera lanzar a Tetsu al punto cero. Aún así, había sido una apuesta que valió la pena. Al fin y al cabo, ¿qué sería de la vida sin un poco de riesgo? Siempre que estés preparado para las consecuencias y puedas manejarlas, ¿por qué no intentarlo? Y esta vez, había valido la pena. Kaminari no solo había conseguido que él, Tetsu y Hiro aprobaran, sino que también había captado la atención de los profesores de la UA. Y lo más importante, había adquirido una comprensión más profunda de su técnica con el cañón de riel. Esto no era algo que pudiera haber aprendido estudiando electromagnetismo en los libros de texto. Era el tipo de conocimiento que provenía de la experiencia real, de superar sus límites en el fragor de la batalla.
Aunque la recompensa aún no fuera evidente, Kaminari sabía que, en el futuro, esta experiencia sería crucial para desarrollar técnicas electromagnéticas más avanzadas. Aún así, debería repasar más electromagnetismo. Timbre. El ascensor llegó al primer piso. La suave campanilla sacó a Kaminari de sus pensamientos. Las puertas metálicas se abrieron con una precisión fría y mecánica, como para recordarle en silencio que era hora de irse. Kaminari. La voz de Hiro Kyoka resonó en el pasillo de entrada mientras ella corría hacia él, claramente aliviada de verlo. ¿Eh? Hiro miró alrededor del ascensor, desconcertado. ¿Dónde está Tetsu? Ah, él. Empezó Kaminari, saliendo del ascensor mientras explicaba los caóticos acontecimientos ocurridos en la azotea. Hiro escuchó con la boca abierta, incrédula. Para cuando Kaminari terminó, logró condensar sus complejas emociones en una simple frase. Entonces, la luz que acaba de salir era... ¿Tetsu? Al salir, Hiro frunció el ceño mientras miraba en la dirección en la que Tetsu había sido lanzado. ¿Estará bien? Estará bien. Dijo Kaminari, negando con la cabeza. La fuerza del impulso electromagnético se habría reducido al penetrar el punto cero. Mi intención era enviarlo lejos, pero no demasiado lejos. Después de todo, la diferencia de peso entre una moneda y Tetsu era enorme. Que Kaminari pudiera lanzar una moneda a 50 metros no significaba que pudiera lanzar a Tetsu a la misma distancia. Después de eso, fue solo inercia. Pero con el cuerpo de acero de Tetsu, estará bien. Además, todavía estamos dentro del territorio de UA. Los héroes ya deben haberlo recuperado. Dicho esto, solo Tetsu podría haber sobrevivido a semejante hazaña de alto riesgo. Si alguien más lo hubiera intentado, las cosas podrían no haber terminado tan bien. Recuperada. Murmuró Hiro, con los labios crispados por la extraña elección de palabras. Aún así, la mención de los héroes de la UA la tranquilizó, aliviando su preocupación por Tetsu. Pronto, Kaminari y Hiro llegaron a la salida del área C. El espacio estaba lleno de candidatos, muchos de los cuales lucían maltrechos y contusionados tras sus encuentros con los robos. Pero en cuanto Kaminari y Hiro aparecieron, todas las miradas se posaron en ellos. Todos querían saber qué había causado ese enorme rayo de luz y por qué Kaminari se había molestado en usar el puntero cero, sabiendo perfectamente que no otorgaba puntos. La mayoría de los candidatos eran lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que debía haber algo más en la historia. Pero Kaminari no estaba de humor para explicaciones. Estaba exhausto. Ignorando las miradas, le hizo un gesto a Hiro y la condujo hacia la salida, abriéndose paso entre la multitud y dirigiéndose hacia las grandes puertas de hierro. Sabía que, una vez que abandonaran la comunidad de simulación, tendría pocas posibilidades de ver o interactuar con el resto de los candidatos en un futuro próximo. Sus caminos probablemente se separarían. Bueno, excepto quizás si les gustaba su música. Algunos podrían presumir de haber presentado el examen de la UA junto a Kaminari Denki, la estrella emergente con el nuevo sencillo de moda. Pero seamos realistas, en exámenes como este, hablar de la amistad antes que la competencia. Era solo una obviedad. La cruda realidad era que solo 40 de más de 1000 candidatos aprobarían. Bueno, en realidad, excluyendo a los 4 estudiantes recomendados, solo 36 personas pasarían por esas puertas mañana con el uniforme de la UA. Kaminari subió al autobús, regresó a su asiento y cerró los ojos. Necesitaba descansar. Había tanto que esperar. Convertirse en héroe, conocer nuevos amigos y, por supuesto, enfrentarse a nuevos villanos. Habiendo visto muchísimo anime en su vida anterior, Kaminari sabía muy bien que en un mundo lleno de dones, héroes y villanos, el conflicto era inevitable. Era parte del equilibrio. Aunque Kaminari no aspiraba a ser un héroe típico y profesional, al elegir este camino, se metió conscientemente en el medio de ese conflicto. Pero ¿no era eso lo que hacía que la vida fuera emocionante? En su antiguo mundo, un mundo sin dones, Kaminari había pasado incontables horas fantaseando con momentos como estos. Ahora, esas fantasías se estaban haciendo realidad. ¿Cómo podía echarse atrás? Por eso había dedicado el 80% de su tiempo libre a estudiar, entrenarse y prepararse. De lo contrario, ¿no habría sido más fácil simplemente copiar canciones y animaciones, convertirse en una estrella del pop y hacer una fortuna de esa manera? ¿Y entonces qué?
¿Y si un villano lo amenazaba a él o a su familia? Se suponía que debía guardar su fortuna, esperando que algún héroe profesional apareciera a tiempo para salvarlos. De ninguna manera. Era mejor ser fuerte. Tener el poder de proteger a quienes lo rodeaban. ¿Y qué decir de ser una estrella? Bueno, ¿por qué no tener ambas cosas? Kaminari Denki lo quería todo. Con una nueva vida por delante, ¿por qué no hacerla lo más extraordinaria posible? Si eso significaba sacrificar su tiempo libre, su sudor y su trabajo duro para lograrlo, pues que así fuera. No se arrepentía. Mientras tanto, los autobuses que transportaban candidatos de todas las principales comunidades de simulación se dirigían de regreso a la escuela secundaria de la UA, donde pronto se decidirían sus destinos. En la sala de profesores, el director y los instructores comenzaron sus últimas conversaciones sobre quiénes serían asignados a la clase 1A del curso de héroes. Las reglas de la UA eran estrictas. Solo 40 estudiantes serían admitidos en el curso de héroes, y las clases A y B tendrían 20 miembros cada una. 4 nombres ya estaban consagrados: Kaminari, Tetsu, Hiro y Midoriya. Habían superado con creces su rendimiento, su espíritu de héroe, su trabajo en equipo y el potencial de sus dones. No hubo debate. En cuanto a Midoriya, su actuación habló por sí sola. Sin embargo, la verdadera discusión se centró en 2 candidatos: Minoru Mineta y Eijiro Kirishima. Mineta obtuvo la puntuación más baja en el examen práctico, y su don era más adecuado para el apoyo que para el combate directo. Kirishima, por otro lado, tenía una puntuación alta, pero su Kirk se superponía significativamente con el de Tetsu, y su desempeño general no había sido tan fuerte como el de Tetsu. Ahora la pregunta estaba clara. ¿A quién se le pediría que se retirara de la clase 1A? Capítulo 30. Minoru Mineta. En ese momento, los resultados completos de la prueba práctica se contabilizaron y se mostraron claramente en la pantalla grande de la UA. Número 1. Kaminari Denki. 103. Puntos de héroe. 50. Puntos de rescate, número 2. Bakugo Katsuki. 087. 00. Número 3. Tetsu. 060, 20. Número 4. Hiro Kyoka. 053. 20. Número 5. Kirishima Eijiro. 039. 35. El resultado más impresionante fue el de Kaminari. No solo había obtenido una puntuación increíble, sino que también impresionó a los jueces con su espíritu de héroe y su excepcional trabajo en equipo. Aunque los puntos especiales de rescate no eran necesarios para él, los examinadores le otorgaron 50 puntos simbólicos. Por eso, la discusión entre los profesores sobre Kaminari fue breve. Estaba garantizado que estaría en la clase 1A, así que no tenía sentido seguir debatiendo. Solo Mig, la atractiva y juguetona heroína profesional de la UA, miró el nombre de Kaminari con una sonrisa traviesa. Ansiaba volver a verse, sobre todo después de que él la engañara durante el examen. No es propio de un caballero jugar con el corazón de una mujer, murmuró para sí misma, divertida. Una vez asegurada la ubicación de Kaminari, comenzó la verdadera discusión sobre la distribución de los estudiantes en las clases 1A y 1B. Si nos basamos solo en las calificaciones, Minoru Mineta debería estar en la clase B. Comenzó el director Nezu, consultando rápidamente los datos del examen de Mineta y su desempeño. Pero como todos sabemos, las tareas de clase no se basan solo en las calificaciones. El don de Minoru Mineta es desprendimiento. Esos objetos redondos con forma de uva en su cabeza son extremadamente pegajosos. Pueden permanecer pegados a una persona durante más de 24 horas y se regeneran rápidamente. Sin embargo, si usa demasiados en poco tiempo, empieza a sangrar por el cuero cabelludo. Continuó Nezu, haciendo referencia al análisis del don en pantalla. Present Mitchellboy se recostó en su silla con una sonrisa. TSK, dones de control. Perfectos para héroes. En efecto. Mig Ninja sintió, tocándose la barbilla pensativa. Si bien los héroes necesitan el poder de infligir daño grave cuando es necesario, capturar y contener a los villanos siempre es el método preferido. El don de este chico es perfecto para eso. Los demás profesores asintieron rápidamente. Como héroes profesionales, todos veían las aplicaciones prácticas del don de Mineta en diversas situaciones. Aunque Mineta había quedado entre los últimos en la clasificación, su don era sumamente útil.
Nadie dudaba de su lugar en la clase 1A. Blackin, el profesor a cargo de la clase 1B, planteó una cuestión práctica. ¿De verdad vamos a trasladar a Kirishima e Hiro a la clase B solo porque su don coincide con el de Tetsu? Mostró los datos de Kirishima en la pantalla, comparándolos con los de otros candidatos. Kirishima quedó en quinto lugar en el examen. No me parece justo cambiarlo, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos otros candidatos como Rikido Sato, cuyo don coincide con el suyo. O, por ejemplo, Koji Koda y Toru Agakure. También están entre los puestos más bajos y tienen más dones de apoyo. All Might, Nezu y el resto de los profesores se detuvieron, considerando el punto de Blackin. Entonces, el director Nezu se giró hacia Aizawa Shouta, el héroe profesional Era Seread, quien había permanecido en silencio al fondo del aula. Como profesor titular de la clase 1A, ¿qué opinas? Aizawa entrecerró los ojos mientras miraba la pantalla, estudiando los perfiles de los candidatos durante un largo momento antes de que su voz apagada finalmente emergiera de detrás de su bufanda. He tomado mi decisión. Dijo, con un tono plano pero decidido. Mientras tanto, los candidatos volvían a cruzar las puertas de la UA, aunque esta vez salían, no entraban. Cada uno cargaba con el peso de la incertidumbre, sabiendo que no todos regresarían. Algunos ya habían aceptado que esto era lo más cerca que estarían de convertirse en héroes. La realidad se estaba apoderando de ellos. Con solo 15 años, ya se enfrentaban a la crudeza del mundo. Pero Kaminari y Hiro aún no estaban entre la multitud que regresaba a casa. En cambio, estaban en la enfermería de UA, vigilando a Tetsu, que roncaba y yacía en una cama. Recovery Girl, la heroína profesional con el don que le permitía acelerar la curación, les había asegurado que Tetsu no estaba herido, solo había quedado inconsciente por su anterior aventura de misiles. El chico que había sido enviado a la enfermería con Tetsu, Midoriya Izuku, ya se había ido. Kaminari escuchó que sus heridas eran mucho peores, pero la chica de la recuperación lo había curado lo suficiente como para irse a casa. ¿Y ahora qué? Preguntó Hiro con una risita, mirando a su amigo, que aún dormía. Sencillo. Kaminari sonrió con sorna, levantando el dedo índice derecho y pinchando el brazo de Tetsu. Una pequeña chispa controlada de electricidad dorada atravesó su dedo con un crujido. Hora de despertar. Ah. Tetsu se levantó de la cama con un grito, su piel de acero activándose por puro reflejo. Su mirada recorrió la habitación con confusión. ¿Por qué estás aquí? No, ¿dónde estoy? Yo. Bajó la mirada hacia la manta que lo cubría, luego a Kaminari y a Hiro, antes de soltar. Espera. ¿Qué hay del examen? Al ver que no había peligro inmediato, su cuerpo volvió a su estado normal. El examen terminó. Respondió Hiro con las manos en los bolsillos. ¿Terminaste? Repitió Tetsu lentamente, frotándose la nuca mientras bajaba las piernas de la cama. Entonces, ¿pasamos? Todavía no estoy seguro. Present Mig dijo que nos enviarán los resultados finales por correo. Dijo Kaminari, dándole a Tetsu un ligero puñetazo en el pecho. Pero no te preocupes, aprobamos sin problema. Los tres. Tetsu dejó escapar un largo suspiro de alivio. ¡Qué bien! Solo quería aprobar ese examen. Muy bien, intercambiemos información de contacto con Hiro y luego podemos volver a casa. Dijo Kaminari, bostezando al pensar en el largo viaje que le esperaba. El Shinkansen tardaría otra hora en regresar a Saitama, y la idea lo hizo suspirar por dentro. Aunque muchos estudiantes buscarían alquilar un lugar más cerca de la UA, Kaminari no tenía esos planes. En su vida anterior, había tenido una relación distante con sus padres, pero ahora que tenía esta segunda oportunidad, atesoraba cada momento con ellos. Quizás la mayoría no comprendiera ese sentimiento, pero para Kaminari, cada comida casera preparada por su madre era una pequeña alegría a la que no podía renunciar. Estaba dispuesto a soportar el viaje de 2 horas solo por eso. Y además, siempre podía aprovechar el tiempo para estudiar electromagnetismo o ponerse al día con otras materias. Después de despedirse de Hiro, Kaminari y Tetsu se dirigieron a la estación de metro donde había comenzado su viaje esa misma mañana. ¿Sabes? Hiro tiene mucha suerte. Solo tarda 15 minutos en llegar a casa desde la UA. Dijo Tetsu con un toque de envidia mientras caminaban. Entonces, ¿quieres alquilar un lugar cerca? Preguntó Kaminari con indiferencia.
Lo pensé. Admitió Tetsu antes de adoptar una pose que imitaba una de judo. Pero ya no. Me he enamorado de practicar judo con el sensei Daimon. Ni hablar de dejarlo solo por un viaje más largo. Ah, ¿en serio? Impresionante. Kaminari lo miró con una sonrisa burlancia. ¿Cuántos movimientos dominas hasta ahora? ... Tetsu se quedó paralizado, con el rostro avergonzado. Apartó la mirada rápidamente, avergonzado. No quiero hablar de eso. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.